con los incluidos. Vamos a darle la bienvenida a todos los que están acá presentes. Desde ya darle las gracias, porque a través de la pantalla estamos. Hola. Hola. Así que, bueno, les voy a dar la bienvenida y las gracias por la charla a Marcos Mongiovanni, el doctor, quien es autor de 2 libros. El primero, que es el primer encuentro de mediación, y el segundo, que salió en formato PDF, que es el motivo de nuestra reunión, y creo que a los fines prácticos es lo que más nos interesa, ya que trata todo el tema de la mediación cuando la celebramos en modalidad no presencial. Así que, bueno, te doy la bienvenida, Marcos, te agradezco. Agradezco a las delegaciones que adhirieron en la actividad. Se organizó desde Cañada de Gómez. Mi nombre es Lorena Serra. Lole, mejor. Y, bueno, Casilda estuvo presente, adhirió, Villa Constitución, las chicas de San Lorenzo, Rosario también. Así que, bueno, a todos les doy las gracias. Y, bueno, Marcos, te doy la palabra para que comiences. Bueno, gracias, Lole. Hola a todos. Bueno, la mayoría me conocen, Lole me presentó muy bien. La idea de la actividad de hoy es, más allá del lógico agradecimiento a la delegación de Cañada, al instituto, a Lole, en especial a Marisa, a las demás delegaciones que adhirieron. La idea de hoy es hacer un breve repaso sobre la 520. Estamos ya a poquitos días de que se cumpla un año, de aquel 22 de mayo donde nos ilusionamos que teníamos normativa para mediar online. Y bueno, esta es una serie de charlas en atención a este primer aniversario de la 520 que hemos estado dando. El otro día estuvimos en el Colegio de Abogados de Rafaela, con gente de Sunchales, de Reconquista, todo el norte de la provincia. Ahora nos toca los del centro, centro-sur, y después vamos a hacer lo propio con el sur y otros espacios también por fuera del colegio. Y también, como decía Lole, es una especie de presentación tardía del último libro, que es el tercero, que trata justamente de todo lo que es el marco procedimental de la mediación no presencial. Seguramente ya muchos lo tienen porque lo hemos sacado a la venta ya hace un tiempito. Quienes no, después nos contactamos con Lole o paso yo mis datos en el chat. La idea de hoy es ver algunos puntos del libro. Vamos a arrancar con una intro. La parte más rica que todos van a esperar son los honorarios, van a estar al final, medio de postre. No vamos a tocar todos los temas del libro por razones de tiempo. Vamos a hacer un repaso de algunas cuestiones más básicas, y si ustedes tienen algún tipo de pregunta, pueden hacerla en el chat. Yo voy a hacer algún corte cada tantos temitas de charla, y después al final hacemos una rueda general con las dudas que surjan. Como intro voy a ser poco original. Voy a decir que, bueno, que como ustedes saben, el 2019 y el 20 han sido años bastante complejos para nosotros porque un poco en base a las medidas que tomaron los ejecutivos nacionales y provinciales y restringieron la circulación, nuestro trabajo se vio afectado, como todo. No voy a ahondar en eso, estamos todos cansados de escucharlo. Pero sí, algo bueno de todo esto, sé que se puede sacar algo bueno, es que se masificó el uso de las herramientas electrónicas como medio de interacción, y eso necesitaba tener un eco, y todos lo reclamábamos, en el marco de nuestra mediación prejudicial obligatoria. Teníamos alguna que otra barrera porque el plexo normativo nuestro de mediación está armado, la ley y los decretos, para mediar presencialmente. Entonces había alguna que otra barrera con respecto a la confidencialidad, a cómo expresar el consentimiento, bla, 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 que se fueron superando. Porque si bien se mira, si uno busca el fin último de la mediación, de la normativa, cuando pretende que las partes estén presentes en un mismo momento, que haya una comunicación directa, esa comunicación directa, sin intermediarios y sin diferencia de tiempo, esa comunicación sincrónica, bien se puede lograr mediante una videollamada, por ejemplo. Más allá de que muchos dirán que hay cosas que se pierden, que no es lo mismo estar presencial o no, es atendible porque, bueno, hay mucho lenguaje no verbal. Yo no sé mucho del tema, pero sí me doy cuenta que a veces nos cuesta un poquito, porque no es lo mismo tener a las partes presentes que verlas en una pantalla dividida en 8 cuadraditos, a veces un celu, no es igual que tener las partes presentes. Pero creo que todos le estamos poniendo empeño y estamos sacando adelante el sistema. Teníamos un solo antecedente nosotros
de nuevas tecnologías en la mediación, al menos en la normativa nuestra, que está en el viejo 4688 del 14, que es el que regula parcialmente familia, y allí hay un articulito que dice que en casos excepcionales, si las circunstancias los permiten, podrán utilizarse las nuevas tecnologías en la mediación, pero aclara que para el caso de llegar a firmarse algún acuerdo, tienen que estar presentes. Es decir, que nuestro legislador, o mejor dicho, el Ejecutivo, porque es un decreto, entendió que sí, todo bien con la compu, pero para el acuerdo a poner el gancho, como siempre. Y eso era naturalmente una de las barreras a pulir, porque, como vemos, la idea, y después lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, el Ejecutivo tiene una visión, entiendo yo, que la mediación no presencial, la modalidad no presencial, es como una modalidad subalterna, digamos, como que no vale igual que la presencial. Por eso tanta conformidad acá, conformidad que tenés los medios técnicos que sí, que no. A mí me hubiera gustado, como mediador, tener más libertades. Pero bueno, para no aburrir con esto, mayo del año pasado, en consonancia con otras provincias, aparece la 520, normativa que generó, a la vez que la esperanza de muchos de volver a trabajar, de volver a mediar, también cierto dolor de cabeza, porque apenas empezamos a leerla, nos dimos cuenta que tenía alguno que otro agujero ahí, algo lógico que pasa siempre cuando tenés normativas que son hijas de la urgencia, de la necesidad y no de una planificación. Pero bueno, acá eran demasiados los agujeros, ¿no? Nos dimos cuenta enseguida. Por lo general, uno en la aplicación de una ley, los problemas surgen con la praxis, y acá de entrada nos dábamos cuenta de que no íbamos a poder resolver muchas cuestiones. De hecho, la 520 salió el 22 de mayo y ya el 23 estábamos viendo cómo nos íbamos a arreglar, el 24 hubo una mesa de trabajo y el 25 pedíamos explicación de la mesa de trabajo. Es decir, que fue bastante desprolijo, pero bueno, yo creo que el sistema, más allá de todo esto, está saliendo adelante por empuje nuestro, por colaboración de todos los actores, pero hay muchas cosas que corregir. Yo, antes de adentrarme en el análisis de la norma, quiero aclarar dos cosas. La primera es que yo, tanto en el libro como en esta charla, voy a hablar de lo que la normativa es y de lo que también esa paranormativa que hemos ido construyendo es. No voy a referirme a lo que me gustaría que fuera, lo que hubiera debido ser, porque siempre sale quien me dice en este tipo de charlas, y sí, la 520 dice esto, pero lo que pasa es que con la segunda ola tendríamos que flexibilizar y que el mediador tuviera la facultad. A ver, acá hay algo que es claro. La 520 salió ya en este contexto de pandemia, supuestamente previó todas estas dificultades relacionadas con el COVID. No es que estaba desde antes y que después sobrevino el COVID, la pandemia, y ahora hay que ayornarla. No, ya tenemos, ya se supone que el Ejecutivo nos dio esto para trabajar con COVID. O sea que mayormente deberíamos respetar los parámetros establecidos. Después que cada uno la interprete y la acomode como quiera. Yo doy una interpretación bastante literal de la norma y sumado eso a todo lo que hemos ido construyendo de la paranormativa esta de la que hablaba antes. Después, si algún mediador, en definitiva, a ver, si algún mediador tironea un poquito e interpreta para el lado de la no presencialidad, y si querés, se puede justificar, porque de última está protegiendo la salud de todos, que era uno de los principios de la 520. Me parece ya que no corresponde tironearla en favor de la no presencialidad. Y de ahí engancho con lo segundo que quería aclarar antes de arrancar, que es que la 520 no es una mera guía. Hay mediadores que dicen, yo, con esa banderita que odio del director del proceso, yo soy director del proceso y entonces la 520 es una mera guía que me sugiere una pauta a seguir, pero yo, como director, estimo cuándo tengo que aplicar una cosa a la otra. Bueno, no, me parece que no es así, porque no están en juego cuestiones menores, ¿no? Está en juego la continuidad del sistema y la salud de todos. A ver, el otro día me llama un mediador, me dice, eso me olvidaba. Hay mucho de esto de que lo aplico cuando quiero y trato de hacerla todo presencial, aunque no corresponda, porque existe un miedo todavía en algunos mediadores de enfrentar la compu y mediar en un paradigma distinto que nos hace sentir incómodos, porque creo que a todos nos costó las primeras veces que hicimos
mediación online. De hecho, hay todavía gente que increíblemente no maneja el sistema de gestión web y yo he visto ir a mediadores a los centros de mediación y que el responsable del centro le llene el acta. Entonces, me parece que también hay un compromiso que debemos tomar y ayornarnos en pos de implementar esto. El otro día me llama un mediador y me dice, bueno, tengo una mediación que son 8 personas. Pero la voy a hacer presencial porque es un caso especial, yo creo que merece la presencial y mirá lo que hice, cito 4 a las 3 y 4, 3 y 20 y hago reuniones separadas como privadas. Y bueno, si en el medio se juntan un cachito, no va a pasar nada. Bueno, así estamos con el no va a pasar nada. Es cierto que Agen muy informalmente dijo una vez que si tuviéramos un lugar y con las condiciones de distanciamiento de los 2 metros, y bueno, podríamos ver si hacemos una presencial con alguno más que 5. Pero la verdad que yo, la experiencia que tengo como mediador y como patrocinante, los lugares donde he ido a mediar son siempre más bien chicos, de casualidad que entramos 5 personas. Largarme a meter 8, por más que sean reuniones separadas, que se ven un cachito, me parece que si después pasa lo que todos tememos, que haya algún contagio ahí adentro, pagará el pato el mediador, pero también todos los mediadores en su conjunto, porque el sistema de por sí que está tecleando, no está bueno que demos otros motivos a los que no quieren que la mediación exista. Bueno, avanzo un poquito. Entonces, en mayo del año pasado aparece la 520 y ¿qué tema vamos a analizar? Un poco básico, pero arrancamos por el principio. ¿Cuándo procede la modalidad no presencial? Artículo 1, ya todos lo deben conocer, dice que la celebración de reuniones de modo presencial quedará reservada o circunscrita, una cosa así dice, a aquellas mediaciones en que la cantidad total de participantes no supere 5 personas, incluyendo el mediador. La ley toma la eventual cantidad de participantes como el parámetro a definir qué modalidad utilizamos. Esto es, desde muchos puntos de vista, discutible. Primero porque lo pone al mediador en la obligación de hacer un cálculo a ver cuánta gente le puede caer a la sala de mediación, lo cual a veces será sencillo y otras veces no. Y por otro lado, porque un poco lo que yo decía antes, me hubiera gustado que el mediador tuviera un poco más de libertad, ¿no? A la hora de decidir, y sobre todo el requirente, que es quien impulsa y paga muchas veces, hubiera un poco más de libertad a la hora de fijar una mediación no presencial. Pero bueno, no nos metamos ahí. Entonces decía, el mediador tiene que hacer un cálculo de cuánta gente le va a caer. Y bueno, entonces uno piensa, hace cálculo fácil. Requirente, requerido, un abogado por parte, el mediador, 5. Con lo cual, ya cualquier mediación donde tengamos más de un requirente o más de un requerido, en principio excedería el número de 5 y tendríamos que convocarla directamente no presencial. Me dirán, bueno, lo que pasa es que a veces puede ser que citemos una persona jurídica, como puede ser una aseguradora, que es muy común. Entonces, esa aseguradora, como lleva solamente un abogado apoderado, aporta una sola persona a la mesa, liberando un cupo. Y también es posible que el otro requerido sea el asegurado, que quizás se hace patrocinar con el mismo abogado de la aseguradora, con lo cual ahí tengo 2 requeridos que sumarían solo 2 personas a la mesa, y por lo tanto podría haber una mediación con pluralidad de requeridos que calce justito en la presencial. Es cierto, puede pasar, pero el mediador no lo puede dar por sentado. O sea, porque a veces es totalmente posible o razonable que venga el asegurado con su propio abogado. Entonces no vamos a encontrar que tenemos más de una persona de más y todos convocados ahí, somos 6 y nos metemos en un berenjenal. Es decir, nosotros tenemos que pensar como mediadores que cuando haya una posibilidad de que el número de convocados exceda de 5, directamente no presencial. Después ahí hay un montón de casuística que tiene que ver con qué pasa si yo tengo una mediación que éramos 5, entonces voy presencial, pero después me piden agregar un requerido, entonces ahí me excedo y tengo que convocar una presencial y cómo hago. También la posibilidad inversa de que arranquemos siendo más de 5, pero después por algún desistimiento, una imposibilidad de notificar, una cosa de esa, me quedé con menos. ¿Qué hago si vuelvo a presencial o no? El tema del formato mixto, que si bien no está implementado, pero está bueno usarlo, totalmente válido, sobre todo cuando alguna de las partes manifiesta que no tiene medios para acceder online.
todo eso hace un caudal de casuística que por ahí sería largo de explicar, porque decimos, bueno, ¿qué protocolo usamos cuando tenemos formato mixto o hicimos reuniones de una índole y la otra? El protocolo de la presencial, de la no presencial, tomo la firma, si tengo partes presentes y no, a uno le tomo la firma y al otro no. Todo eso, que es un caudal bastante amplio de casuística, está detallado en el libro. Nos haría falta mucho tiempo para describir cada uno de los casos acá. Pasamos, sí, al primer tema que generó un poco de rispidez, que es el caso de la modalidad no presencial, cuando somos hasta 5, por opción del mediador y consentimiento de las partes. Ahí el artículo dice, de la normativa, que en las mediaciones enunciadas en el artículo 1, es decir, hasta 5 personas, el mediador podrá optar, creo que dice, por efectuar la mediación de modo no presencial, debiendo contar con el consentimiento expreso de todas las partes. Si bien la norma es clara y habla de consentimiento expreso, algunos mediadores entienden, en pos de la no presencialidad, lo cual es totalmente razonable, que yo podría convertir esa mediación de hasta 5, convertirla a no presencial con el consentimiento tácito. Entonces yo le mando la notificación directamente como no presencial, y si no me dicen nada, estaría tácitamente consentida la no presencialidad en esa que en principio debió haber sido presencial. Todo bien con la no presencialidad, que es más cómodo, más barato, a todos nos gusta, pero bueno, la normativa dice consentimiento expreso. Si donde dice expreso nosotros entendemos tácito, es un tema. Se argumenta lo que yo dije antes, bueno, que el COVID, ya di la respuesta a la segunda ola y demás. También se dice que Agen habría dado el visto bueno. Sabemos que Agen no controla mucho, que digamos, hace años, con lo cual pensar que Agen pueda decir que sí o que no tiene demasiada relevancia. Lo dicho no implica que yo no esté de acuerdo en que es mejor mediar no presencial y hacer todo no presencial. Pero bueno, como yo decía antes, la idea de la actividad es repasar lo que dice la normativa. Después cada uno la interpreta como quiere interpretarla. Más allá de eso, tengo que decir y ser sincero que si alguno decide hacer este procedimiento, es decir, hacer no presencial la que era presencial, nadie en el tribunal le va a decir nada. O sea, eso quédese tranquilo, que si alguno decide yo hago todo no presencial porque tengo miedo de contagiarme, nadie le va a objetar absolutamente nada, porque ¿qué podría venir? Un requerido de decir, no, mira, yo no fui a la mediación porque me citaste no presencial y era presencial. Va a plantear la nulidad de la mediación, que no corresponde, que se va a quejar en el juzgado. ¿El juez qué le va a decir? No, ¿cuál fue su inconveniente, su perjuicio por no asistir? ¿En qué lo perjudicó? Si quiere negociar, negocia acá en el tribunal, no va a pasar nada, quédense tranquilos. Pero yo tengo que decir que la normativa dice consentimiento expreso. Bueno, Marcos, perdón que te interrumpa, eso tiene que ver lo que vos estás exponiendo con la pregunta que hizo Carlos Bloomberg, que dice, si bien la excepción sigue siendo la virtualidad, si no se llega, puede no obstante ser pedida por el requirente como virtual o propuesta por el mediador como tal. Los requirentes en su mayoría están pidiendo por facilidad y economía hacerla virtual. Es lo que vos me estás acá aclarando, que en el caso de que la quieren hacer virtual, la pueden hacer, tienen el consentimiento de las partes. O sea, nadie les va a decir absolutamente nada. Si tienen el consentimiento expreso, lo podría realizar de manera virtual. Claro, si tienen el consentimiento expreso de todos, desde ya que está perfecto, calza en la normativa, porque es una de las posibilidades que la ley nos da. Una mediación que en principio debiera ser presencial, si yo logro comunicarme con las partes y quieren todos hacerla no presencial, perfecto. Claro. La norma dice consentimiento expreso. Ahora, como hay mucha gente que directamente la hace no presencial sin pedir ese consentimiento, lo cual desde la normativa está mal, yo lo que digo es que si bien yo no recomiendo hacer eso porque para mí no corresponde, que si alguien lo hizo o decide hacerlo, porque si, puede venir un mediador y me dice, mira, yo tengo mucho miedo de tener COVID, no me voy a exponer y hago todo no presencial. ¿Qué le va a decir uno? O sea, no, la 520 te dice que no, o sea, morite, pero cumplí con la 520 y no. O sea, uno tiene que ser razonable y más allá de que sea obvio que está incumpliendo la normativa, tengo que decir, quédese tranquilo, que no va a pasar nada. O sea, a lo sumo tendrá el reproche de alguien, pero no le van a declarar nula la mediación en sede judicial, porque no hay un perjuicio ahí. Sí.
Perdón que te interrumpa, te hago una intervención porque yo la otra vez lo había hablado con vos justamente este tema que planteó el colega, el doctor Bloomberg, y es eso, como la ley te dice que expresamente necesitas el consentimiento para llevarla a cabo de manera virtual, lo que hacemos los mediadores es, digamos, cuando comunicamos mediante la notificación, notificar de las dos maneras. En primera medida lo notificás Claro. de manera virtual y subsidiariamente con la presencialidad. ¿Por qué? Porque si no, digamos, no presta Sí, la ahí conformidad de manera tenés dos formas de expresa, hacerlo, sí. claro, si no presta la conformidad de manera expresa para la virtualidad, obligadamente, por lo que dice la 20, la tenemos que llevar a cabo de manera presencial, ¿verdad? Claro, ahí eso es lo que yo entiendo. tenés dos formas de hacerlo. Una, que es lo que muchos optamos por hacer, es notificar como corresponde con la modalidad presencial. Siempre hablamos de cuando son hasta 5. Después veremos la otra posibilidad. Son hasta 5, notifico presencial. Y le pongo abajo que si fuera su intención hacerla no presencial, que se comuniquen por mail, lo que fuera. Hay otros mediadores que hacen a la inversa, notifican directamente como no presencial y abajo aclaran que de no recibir la conformidad citan a presencial. Lo que pasa es que ese modelo que está bueno termina siendo muy, muy confuso desde la práctica, porque ustedes, a ver, piensen que nosotros, porque somos abogados, estamos en esto, conocemos mínimamente la normativa, estamos acostumbrados, pero piensen la parte que recibe ese choclo de fechas articulados, le dicen que tiene una mediación por Zoom, que tiene que dar la conformidad, está al día por Zoom, pero si no me la da, pasa a ser presencial en tal calle, en tal lugar. A veces queda medio un enchastre. Y no resulta como nada amigable, digamos, la notificación y como que no muy clara, digamos, más confuso que otra cosa. Aparte, fíjense que a veces ni siquiera coinciden las fechas, porque si mediamos acá en Rosario, que no hay fechas hasta dentro de no sé cuántos meses, le estamos diciendo que si es no presencial, de entrada le decimos es el 10 de junio, y me tenés que dar la conformidad para hacerla por Zoom. Pero si no me decís nada, entonces el 30 de agosto... Lo vemos en octubre. Claro, sí, entonces me parece que queda... De hecho, yo armé un modelo para hacerlo así y lo compartí y me dijeron, es un chino, no entiendo nada. Entonces, por eso yo un poco desistí, pero naturalmente son propuestas válidas y que toda la inventiva que se haga para favorecer la efectiva realización de la mediación sin irte de la normativa es bienvenida. Desde ya. Bueno, después les cuento mi experiencia del chino porque yo accedí a este chino, digamos, estoy justamente inmersa en una mediación de esas donde notifiqué por la virtualidad y que la tengo ahora en mayo y si no me presta la conformidad nos vemos en julio. Una cosa así. Entonces, lamentablemente, me la jugué. Vamos a ver qué sale, después les contaré. Dale. Bueno, ya que hicimos este parate, si hay alguna otra pregunta así puntual que merezca ser respondida, si no, pasamos ya a otra temática. Yo por ahora, a ver acá, acaban de escribir una. ¿Me escuchan bien? Porque me estaban diciendo que me escuchaban claro. Un poco con eco, no del todo bien. A ver ahí, a lo mejor bajándolo un poco. ¿Ahí mejoró? Un poquito. El audio está fuerte y al estar fuerte es como que retumba, eso es lo que pasa, por lo menos a mí. Puede ser. A ver, lo puedo mejorar ahí, bajándolo un poco. ¿Ahí me escuchan mejor? Se entiende, Lole, se entiende. ¿Se entiende? Sí. Bien, yo para leer las preguntas y las podamos compartir. Acá, bueno, Alcira Kamani dice, bueno, en una mediación que no es presencial por la cantidad de participantes, más de 5, uno de los requeridos, a pesar de la resolución 520, pide que sea presencial. ¿Hay que esperar los 45 días para cerrarla? Bueno, eso vamos ahora. Eso vamos a ver justamente eso. Vamos a ver justamente eso, que son las conformidades. Que es una de las razones por las cuales yo decía que yo entiendo que el legislador, bueno, lo tengo con el legislador, el ejecutivo aquí, entiende que la modalidad no presencial es como subalterna, que vale un cachito menos. Por eso tanto de las conformidades. Pues si vos me decís, a ver, si la pauta es necesidades que me digas si tenés medios técnicos, perfecto, te lo justifico, no te voy a obligar a mediar si no tenés internet. Pero ahora que tenga que requerir una conformidad
y que vos me puedas decir que no, porque sí, sin justificarme nada, me parece que el único motivo que tengo para entender eso es que se entiende que, bueno, que esto es una excepción y que vale ahora porque estamos en este contexto, pero que en realidad el Estado entiende que no está tan bueno, que la mediación real es la presencial. Pero bueno, esto fue uno de los puntos que cuando lo leímos nos agarramos la cabeza, porque estábamos todos desesperados. Después ustedes piensan que la pandemia y el corte fue en marzo, si no me equivoco. Marzo, abril, mayo, fines de mayo sale esto. Veníamos con 3 meses sin mediar. Para muchos es un ingreso económico importante o necesario, más en este contexto del país. Y cuando leemos la normativa y vemos que para hacer una mediación, que la normativa dice que las reuniones de mediación a distancia solo se podrán realizar únicamente cuando todos los participantes cuenten con medios y hayan dado conformidad por escrito para tal. Todos dijimos, pero esto es irracional. O sea, a ver, si de casualidad que el requerido va y se presenta, a veces ni eso, ¿qué requerido va a colaborar de esa manera con el requirente, con la persona que eventualmente lo va a demandar en el tribunal, diciéndole, sí, yo quiero mediar, tengo Zoom, tengo toda la forma en la que usted quiera, acá está la conformidad, la credencial de mi abogado, el ADN, todo me mando? Serían las excepciones. Entonces dijimos, a ver, nos van a matar, porque increíblemente cuando decíamos, bueno, y si alguien no te da la conformidad o no te dice nada, porque al menos el que te responde y te dice algo se molestó, mandate una carta de documento, lo que sea. Si no decís nada, ¿qué hacemos? Y increíblemente había gente que decía, y bueno, hay que esperar. ¿Y esperar a qué? Y a que se pueda hacer presencial. Llevaríamos un año esperando. Entonces había que poner la carita y decirle, según esa explicación, al requirente, dicen, mire, yo sé que a usted le deben, no sé, 3 millones de pesos o que no puede pagar la cuota alimentaria, pero acá la normativa dice que como no me da la conformidad, hay que esperar. Y hay que esperar y hay que esperar. Naturalmente, cualquiera que le dijéramos eso, iría al tribunal y dice, señor juez, acá el mediador me dice que no puedo hacer la mediación, que tengo que esperar y no sabe cuánto, automáticamente el juez le va a decir, mire, esta espera porque sí, digamos, es una dilación que no se lleva con su derecho de acceso a la justicia. Entonces, déjese de joder con la mediación, venga que le habilito la instancia. Y quién sabe qué suerte hubiéramos corrido todos como mediadores si se hubieran masificado ese tipo de pronunciamientos. Entonces digo, bueno, no puede ser, acá tiene que haber algo raro. ¿Cómo puede ser que si alguien ni siquiera se molesta en responderme, el requirente no pueda hacer la mediación? Como no le encontraba ninguna justificación, más que esta que yo decía, de que la 520 entiende que la mediación no presencial es como una excepción y vale un poquito menos que la otra, digo, ¿qué hago? Bueno, lo llamo directamente, vamos a la fuente, lo llamo al entonces responsable de la subsecretaría, al doctor Lisandrelo, y me da una explicación un poco más razonable que lo que habíamos entendido. Él me dice, bueno, sí, la 520 dice que hace falta el consentimiento, pero el que no se comunica, que no te contesta, lo tenés por ausente y seguís con los demás. No es lo que la normativa dice, pero bueno, podemos entender que, en definitiva, si no me dice nada, yo la mediación no la hago, la cierro sin hacerla, ponele, y le habilito la instancia. No parecía tan irracional. Entonces, eso fue la respuesta que me dio él, y de que después se cristalizó en esa mesa de trabajo y ese documento que salió después. Entonces, nosotros tenemos, vamos a ir por parte para no confundir, mediación no presencial. Notificamos pidiendo la conformidad. ¿Qué puede pasar? Que nos digan que sí, entonces que nos manden todos los poderes, la credencial, que tienen los medios técnicos, etc. Si nos dicen que sí, tenemos todo, listo, hacemos la mediación, pasamos a instancia que no vamos a explicar, pero en el libro algo escribí sobre el tema de las llamadas comunicaciones posteriores, el que quiere que envíe el convenio, bla, 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 bla. Hacemos la mediación. Segunda opción es esto que hablábamos antes, que no diga nada al requerido, que le mandemos la cédula, no nos dice nada. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo interpretamos el silencio del requerido ante el envío de la cédula? La interpretación que se dio fue esa, que si mandamos la notificación y las partes no nos responden, seguimos con los que sí nos hayan dado la conformidad. Y si nadie nos dio la conformidad, cerramos la mediación, habilitamos la instancia y evitamos un
un perjuicio en cuanto a una dilación temporal que sería incompatible con el derecho de acceso a la justicia. Ustedes piensan que si hubiéramos esperado la presencialidad, llevaríamos un año esperando que ese buen hombre pueda hacer la mediación presencial. Obviamente que hay que respetar la doble convocatoria. Si yo le comunico 2 fechas, primera reunión el 10 de junio, segunda el 20, si para el día 10 de junio no me respondió nada, no puedo cerrar. Tengo que esperar para el 20, para que se le cumpla la segunda instancia. No me dijo nada, lo tengo por ausente. Después vamos a ver, cuando veamos la multa, que yo entiendo que no es lo mismo que esté ausente que lo tengamos por ausente. Bueno, no me quiero adelantar. Entonces ahí lo tenemos por ausente, seguimos la mediación con los que hayan dado la conformidad, y si nadie me da la conformidad, cierro por ausencia y habilito la instancia. Y el otro caso que nos quedaba, habíamos dicho que el primer caso era que nos dijeran que sí, que aceptaban y que tenían los medios técnicos, nos daban toda la documentación, hacíamos la mediación. Si no nos dicen nada, es el caso del silencio que dije recién, y el otro caso es la negativa, es que no suele darse, mayormente las partes o te responden por sí o no te dicen nada, pero suele darse que a veces alguien, quizás para dilatar un poco, te dice que no te da la conformidad para mediar en formato no presencial. Ahí primeramente hay que ver por qué no te da la conformidad. Si la parte me dice no puedo mediar porque no tengo medios técnicos. Bueno, podemos ver si conviene cambiar una plataforma más sencilla, porque por ahí es cierto, hay gente que a lo mejor no tiene forma de acceder a un Zoom o no lo maneja, pero por ahí por WhatsApp lo puede hacer. Si no, podemos contemplar la posibilidad de hacer una mediación mixta, en formato mixto, algunos presenciales y otros no. Pero en realidad esto es raro que alguien te diga que no tiene los medios técnicos, no porque no sea posible, porque de hecho cuando sale la 520 del 22 de mayo, a los poquitos días sale en Rosario 3, que para los que no conozcan es un portal de noticias de Rosario, un informe que daba cuenta de que hay 70 localidades, o había en ese entonces, 70 localidades en Santa Fe que no tienen adecuado acceso a Internet. Entonces, es posible que haya gente que no tiene las condiciones. Pero como la normativa no te obliga a justificar por qué no querés mediar, si alguien te dice, no acepto mediar en formato online, ni siquiera le pide la 520 que justifique el por qué. Con lo cual, si no quiere mediar y quiere dilatar y chicanear, no te va a decir que no tiene acceso a medios técnicos, te va a decir que no quiere mediar directamente. Te invoca el artículo y te pone en un brete decir, ¿qué hago ahora? Entonces, en el momento cuando vimos esto, dijimos, esto no puede ser que arbitrariamente una parte diga no quiero mediar y te cajonee la mediación. A mí me hubiera gustado que al menos hubiera habido una instancia de evaluación de los motivos que tendría que haber dado el requerido para no querer mediar. Evaluación que tendría que haber hecho el mediador o AGEM. Entonces después, bueno, si me decís, mira, no quiero mediar no presencial porque entiendo que es un tema para hacerlo presencial, porque bueno, ponele, lo vemos. Pero si me decís, por el artículo tanto, no quiero mediar, y eso le basta a un requerido para frenar una mediación, para frenar el acceso a justicia de otra de las partes, me parece que no tiene ningún sentido. Lo que hablaban del plazo de 45 días es algo que surgió también un poco de la inventiva nuestra, porque decíamos, bueno, ¿qué hacemos con eso? Pues ya dijimos, el que está ausente, el que no responde, ausente y seguimos. O cerramos si no hay otro para mediar. Pero el que te dice, te invoca la normativa, te transcribe el artículo que es claro, y te dice, yo no doy consentimiento para que se haga la mediación. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con ese y qué hacemos con el pobre requirente, que pagó los gastos, viene esperando? Entonces alguien dijo, bueno, tenemos el plazo de los 45 días hábiles, del que habla, creo que es el 16 el artículo, que habla de 45 días hábiles como plazo máximo de duración de la mediación, contados a partir de la primera reunión. Más allá que después se puede extender por voluntad de las partes. Pero bueno, dijimos, tomemos ese plazo, al menos para decir, hay una fecha cierta en que esto se termina y le damos el alta al requirente. Fue una solución, al menos para decir hay un plazo. ¿Es justo? Y no, porque hacerlo esperar 45 días al requirente porque sí, ¿qué va a cambiar 45 días antes o después? Nada. Aparte, ustedes fíjense que ni siquiera es ajustado ese artículo, porque la normativa, el 16 de la ley, dice 45 días hábiles desde la fecha de la primera reunión. Y acá no hubo ninguna reunión. Pues si me estás diciendo que no me das el consentimiento, no puedo hacer una reunión yo.
Entonces se entendió que era 45 días desde la primera fecha que yo le notifico, la fecha que yo había previsto como primera reunión. Ahora, esto es lo que se dijo en la mesa de trabajo y es lo que muchos vienen haciendo. Como decía antes, ¿esto tiene una razón de ser? No. ¿Es justo? No. Yo creo que tendríamos que directamente en ese caso cerrar, porque si no, aparte, más allá de que son 2 meses esperando, porque 45 días hábiles son 2 meses, tener la parte esperando, son 2 meses que esperamos para cobrar. Y tenemos que decirle que le queremos cobrar a alguien que le acabamos de decir, mire, el requerido no quiere, así que va a tener que esperar 2 meses. ¿Me paga? O sea, no va a haber mucha onda ahí cuando le decimos eso. Entonces yo creo que en ese caso, aclaro, no es lo que la normativa dice y no es lo que la mesa de trabajo dijo, pero yo entiendo que cuando tenemos un solo requerido que dice que se opone a mediar, porque sí, yo la cerraría en ese momento. Si ustedes quieren, para no quedar tan escrachado el mediador, lo que podemos hacer es decirle al requirente que si bien la normativa dice eso, que si él me lo solicita, yo puedo cerrar por pedido del requirente. Entonces en el acta pongo que, atento, el requirente solicita al mediador que se proceda al cierre inmediato de la mediación para no atentar su derecho a la justicia, bla, 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 bla. Dejamos eso puesto en observaciones y cerramos. Eso es lo que yo haría, no lo que se viene haciendo, ni lo que dice la normativa, ni la mesa de trabajo que hay que hacer. Por eso lo aclaro. Y digo 2 palabritas con respecto, un poco lo adelanté, con respecto a los medios técnicos, ya que veníamos hablando de eso. A ver, para hacer una mediación online, ¿qué hace falta? Una compu o un celu con acceso a internet, manejar la aplicación, que puede ser WhatsApp, Zoom, Meet, lo que sea, y un poco de conocimiento, nada más que eso. Ahora, eso de nuestra realidad de abogados que estamos acostumbrados es algo totalmente asequible. Pero después hay un montón de gente que no está acostumbrada por una cuestión de edad. Hay generaciones de analfabetos informáticos que se dice. Otra gente que por no necesitar nunca se ha relacionado con la tecnología. El otro día tuve un requerido que era afilador, pobre. Andaba en la bici afilando con el cuchillo con la piedrita. Me dice, yo para hacer esto nunca tuve que bajar una aplicación. No tengo idea cómo entrar a Zoom. Bueno, por suerte el WhatsApp más o menos lo manejaba. Entonces a veces tenemos que tratar de acomodar la plataforma. Si bien en principio es decisión del mediador el canal por el cual se hace la mediación, yo creo que tenemos que poner un poco todo de buena onda o de flexibilidad para tratar de propinar el encuentro. Como decía antes, si alguien manifiesta que no da consentimiento porque no cuenta con los medios técnicos, podemos proponerle, y yo entiendo que estaría bueno si nos escribió un mail o si nos contactó por WhatsApp, que quede constancia de ese diálogo, que el mediador le está proponiendo hacerlo por otra plataforma, o como charlaba antes, el tema del formato mixto, ver si sugerirle a la parte que a lo mejor se puede conectar, ir a algún centro de mediación o ir de su abogado, es decir, buscar la vuelta como para poder llevar adelante la mediación. Después ustedes ven, si ven que en realidad es una excusa lo del medio técnico y lo que no hay es voluntad de mediar, también está darse cuenta de que si la intención es dilatar, hacerla corta ahí y no perjudicar al requirente. No sé, Lole, si hay alguna pregunta sobre esto, si no, por ahí avanza un poquito. A ver, en realidad estaba viendo que, bueno, acá estaban diciendo eso, lo que vos ya mencionaste, en el caso de que, a ver, pueden ir, si no cuentan con algún medio tecnológico, de poder ir al estudio de su abogado, ofrecer esa posibilidad, es decir, flexibilizar un poco para no obstaculizar y permitir una mediación no presencial. Y bueno, con respecto al tema del envío de la documentación, acá hay una pregunta. Vos dijiste que vos tienen que mandar para acreditar la identidad, el DNI, la credencial, el poder, y acá se plantea la cuestión de qué pasa si envían toda esa documentación y no envían el consentimiento expreso de mediar. ¿A través de qué hacemos en ese caso? Bien, si no está el consentimiento,
usted fíjese que dice que la ley dice consentimiento por escrito. Entonces, ahí, si ustedes interpretan que del texto del mail, perdón que hay un micrófono abierto, me escucho yo mismo. A ver, ahí voy a hay que ver que el contexto de los mails que se envían. A ver, si en el mail que me envían me remiten todo y no está claro que me den el consentimiento, lo que yo tengo que hacer es decirle, por favor, que por una formalidad me manifiesten que dan consentimiento. Si aún así no me manifestaron el consentimiento, hay quienes dicen, bueno, si me enviaron toda la documentación, la credencial, bla, 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 puede entenderse que hay un consentimiento tácito, porque la normativa dice que tiene que ser por escrito. Si me mandó por escrito, que me remite todo, me manda el cuadro, bla, 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 puede llegar a entenderse siempre pensando en favorecer la posibilidad de hacer la mediación. Ahora, si yo me quiero poner estrictamente... Sí, escucho un ruido muy molesto, perdón. Si yo me quiero cuidar yo como mediador y respetar la normativa, hasta que no tengo el consentimiento, ni le digo que sí, ni le mando las claves, porque me parece que a veces si me mandó las cosas y no me da el consentimiento, yo le vuelvo a reenviar el pedido de que me dé el consentimiento y no me lo da, uno tiene que olfatear que algo raro hay ahí. Esa persona, salvo que no haya entendido, no lo sé, pero si alguien le pidió 2 veces el consentimiento, me manda la mitad de las cosas y no me lo da, por algo hace todo eso. De cada 10, 1 a lo mejor no entendió y los otros 9, algo extraño va a salir de todo eso. No es normal que alguien entienda que tiene que mandarme la credencial, y no me diga qué hacer. Entonces, seamos cuidadosos por eso. Entonces, repito, si más allá de que nosotros querramos hacer todo lo posible y ser flexibles para que la mediación se haga, si vemos un caso de esos donde hay alguien que le está buscando el pelo al huevo y lo podemos olfatear, no seamos ingenuos y no le pasemos la clave, tratemos de ser un poco estrictos ahí. Es un poquito en base. Corregime, la ley habla de declaración jurada. Por ahí nos encontramos con colegas que te dicen, ¿es necesaria la declaración jurada? ¿Qué forma le pongo? Algunos no te hacen una declaración jurada como tal y te dicen por vía mail, acepto mediar a través de Zoom. Con eso bastaría, ¿no es cierto? No es que tenemos que dar una forma expresa de declaración jurada. No, pero no sé a qué te referís con el tema de declaración jurada. Simplemente dice que tiene que dar el consentimiento. Yo, si alguien me dice, acepto mediar por Zoom, ya está. O sea, solamente. Claro. Otra cosa que quería decir, que no quiero que se me pierda, porque justo preguntaron eso el otro día y se hizo hincapié en la charla que dimos en Rafaela, es el tema de la matriculación local del abogado. Suele pasar, con esto de la no presencialidad, que cuando yo tengo requeridos de otras provincias, supongamos, no sé, de Buenos Aires, de Córdoba, antes, como había que venir presencialmente, contrataban un abogado local. Ahora se está dando que te dicen, bueno, si yo me puedo conectar desde Córdoba, digamos, ¿para qué le voy a pagar a un abogado de Rosario? Me conecto de Córdoba con el abogado de Córdoba. Y se han dado discusiones ahí en medio de la mediación, ya con las partes presentes, donde el mediador tiene que decirle, doctor, usted no tiene matrícula local. El abogado dice, bueno, pues yo estoy mediando desde Córdoba, donde mi matrícula me habilita. Nosotros tenemos que tener un matriculado en la provincia de Santa Fe. Hay todo un desarrollo jurisprudencial que llegó hasta la Corte incluso, porque habla de la matrícula nacional, es bastante largo, está en el libro, pero tengamos presente eso, que necesitamos un abogado con matrícula local, por más que patrocine, por más que tengamos el requerido de Tierra del Fuego, de Finlandia, de donde fuere, y que pueda tener su abogado de esa otra jurisdicción, puede asesorarlo, estar presente su abogado, pero hace falta que algún patrocinante esté físicamente donde estuviere, tenga matrícula en la provincia de Santa Fe. Eso también ya lo hemos consultado con AGEM, pero más allá de eso hay una extensa jurisprudencia hasta la Corte Suprema que habla al respecto. ¿Qué podemos hacer cuando no tuvimos esa precaución de chequearlo? Primero, obviamente, lo que hacemos es, yo cuando tengo un requerido de otra provincia, le pongo en negrita patrocinio letrado de un matriculado en Santa Fe. Pero si nos comimos eso,
y nos encontramos con que entramos a la mediación y el abogado no tiene matrícula en la provincia, ¿cómo resolvemos ahí? Porque técnicamente debería estar ausente esa persona que no tiene matrícula abogado en la provincia. Y también se da, ustedes vean lo que pasa a veces, que también es un error común y riesgoso, cuando tenemos la mesa de mediación, que suele darse más en la presencial, está requirente o requerido y no está su abogado. Y nosotros abrimos el debate. Y llega el abogado y a lo mejor dice, bueno, sí, perdón que llegué tarde, pero a lo mejor llega y ve que están hablando y que está su cliente sin abogado y hasta puede terminar una denuncia para con el mediador. En este caso no es tan grave, porque la parte tiene un abogado que lo va a asesorar, entonces no le falta el conocimiento legal. Con lo cual podríamos aprovechar esa primera reunión, al menos para decirle, mire, para no quedar mal con todos los que se conectaron, como el error fue nuestro de no chequear previamente, hacer algún tipo de avance, si quieren hacer el discurso inicial, el pacto de oficialidad si no lo han hecho antes, como para aprovechar esa reunión, pero insistir en que para la próxima reunión hace falta un patrocinante local y obviamente no cerrar en esa primera reunión, obviamente. Pero por eso, siempre que se nos suceda eso en el momento, si no, lo ideal sería poder, primeramente, notificar con la aclaración de que hace falta patrocinante local, entonces al menos uno tiene el resguardo de decir, doctor, avisamos a la notificación que hace falta el patrocinio de un letrado con matrícula en Santa Fe. Eso quería aclarar. Y con respecto al tema de las conformidades, que creo que preguntaban por ahí también, si no hay otra pregunta de lo anterior, paso a ese tema. No, creo que debe haber otra cosa, no. Puedes pasar directamente. Bueno, acá Ignacio está comentando que le pasó lo que vos estás diciendo. Bien. Igual después hacemos una rueda general al final, si quedan preguntas sin responder. Bárbaro. Al final. Podemos seguir entonces. Bien, paso a otro tema que fue arduo cuando leímos la normativa. Que fue el tema de cómo dar la conformidad. Ustedes recuerdan que el único antecedente que teníamos nosotros de uso de herramientas informáticas, nuevas tecnologías, estaba en el 4688 que yo leía antes y decía que podíamos usar en circunstancias excepcionales y demás la compu, lo virtual y demás, pero para firmar el acuerdo había que venir y hacerlo presencial. Entonces dijimos, a ver cómo van a resolver acá el tema de la expresión del consentimiento. Entonces en la normativa ya hay una de las cosas que uno empezó a olfatear que algo no iba bien, porque parte de que todos tengan firma digital. Vieron que dice, hasta que la firma digital se establezca, se masifique. Bueno, ya cuando partís de algo que el 99% de las partes no lo tiene, ya arrancamos mal, porque a ver, es posible pensar que los abogados le iban a tener a corto plazo, pero el resto de la gente, si vos estás diciendo que le habilitas a una parte que no vaya a mediación porque no tiene los medios técnicos, te estás suponiendo que mucha gente no va a tener ni internet, ni va a manejar Zoom, ni va a manejar WhatsApp, y por el contrario entendés que sí va a tener firma digital. Ahí arrancamos mal. Entonces, arranca de algo que ya sabe que no funciona. Y después dice, como ya sé que nadie va a tener firma digital, las actas van a valer sin firma. También nos agarramos la cabeza, obviamente, y hubo muchas críticas, porque más allá de que después este sistema tenga una fuerza legal o no, primero es discutible que una normativa, una resolución de una subsecretaría disponga sobre medios de expresar el consentimiento. Entonces, a eso ve que hay el Código Civil. Pero bueno, vamos a suponer que encontramos el eco en el código, que después lo vamos a ver, y que está bien. Fuera de lo estrictamente legal, hay una cuestión que tiene que ver más con lo simbólico y que no es lo mismo para la parte hacer un acuerdo, la parte que no es letrada, que no tiene ni idea de todo esto, que no conoce ni el código ni nada. Esa parte que no es letrada, ¿cómo le explicamos? O cómo le explicamos al menos al principio, igual se sigue dando, que sí, vamos a llegar a un acuerdo, pero no va a firmar nadie nada. Me ha pasado de que la gente cuando pone el gancho, cuando ve que el otro pone el gancho, es como un compromiso, que eso se va a cumplir. El no estar esa firma, yo creo que afecta un poco desde lo simbólico
la fuerza de ese convenio, desde lo simbólico. Después de lo legal lo discutiremos después. Pero bueno, sigue siendo bastante discutible la solución que da la normativa, que no dice que no llevan firmas las actas de mediación no presencial, que eso es un error, sino que no es necesaria la firma. Por lo cual, si alguien lo quiere firmar, está en todo su derecho de imprimir el acta, el mediador tomarle la firma a cada uno por separado naturalmente, cosa que se ha hecho muchas veces porque, claro, sobre todo en los primeros momentos donde uno decía, uno le decía al cliente, y tenemos que hacer un convenio donde estás comprometiendo derechos o buena cantidad de plata, lo dejamos en el aire, y no, firmemos. Entonces muchas veces cuando se hacía un acuerdo, se suscribía hológrafamente. Después, otros proyectos de ley y otras leyes similares dan al menos opciones para cómo manejar esto. Por ejemplo, no sé si la de Nación o de Provincia de Buenos Aires contempla que solamente firme hológrafamente el mediador. Otras veces se puede, también plantean que el mediador envía los PDF a los abogados por mail y los abogados le toman la firma a su cliente, haciendo esa especie de certificación de firma que hacemos cuando patrocinamos al cliente. O sea, el abogado se hace responsable de que la firma de su cliente es de su cliente, lo cual tampoco es del todo seguro, pero es un poquito más que dejar todo sin firma. Hay un proyecto que es interesante, un proyecto que tiene media sanción en la legislatura local, que da muchas opciones. Habla hasta de que se puede hacer mediante la videofilmación, donde la parte en voz alta, ante la lectura del convenio por parte del mediador, en ese momento dice que acepta ese convenio, que acepta las condiciones, presta consentimiento por ese canal. También habla de que se puede incluso mandar el acta impresa por delivery. Da como 5 o 6 opciones que al menos te amplía un poco más el panorama de lo posible, y yo creo que ese proyecto con una adecuada reglamentación sería superador. Desgraciadamente, eso creo que está en senadores. Este año es un año quizá electoral, con la pandemia de por medio. Yo entiendo que no se va a tratar, y como tantos buenos proyectos, perderá estado parlamentario y quedará en la nada, pero al menos está dando vueltas como para tomarlo si alguien de algún estrato, ya sea del político de los colegios o el académico, quiere tomar alguna base como para hacer un proyecto nuevo o una normativa nueva. También ojalá lo tomara la GEM para hacer alguna resolución, que yo creo que hace falta. Pero bueno, en definitiva, la 520 dice que las actas son válidas sin firmas, más allá de que generó objeciones. Lo cierto es que cuando se cerró la... Sí. Perdón, ¿alguien quería tomar la palabra? Yo. ¿Acá me ves? Sí. Puntualmente, entonces, cuando vos decís que el tema de las opciones está en el Congreso, si yo me quedo tranquilo con que yo a mis mediaciones no le hago firmar el acta digamos, al requirente, al requerido, a los abogados, etcétera, porque entendí que estaba liberado por la resolución. Me quedo tranquilo en eso, ¿cierto? Sí, ningún inconveniente. O sea, el mediador cumple con la 520. La 520 dice que no hace falta firma alguna, con lo cual el mediador cumple. En todo caso, quien tiene que preocuparse es cada abogado por ver si entiende que ese acuerdo que pudo haberse llegado en mediación está suficientemente respaldado, y si la expresión del consentimiento de la otra parte está dada mediante un medio legal que el código recepte. Pero no es función del mediador. El mediador cumple con lo que es la 520. Lo que uno puede hacer, como me ha pasado, cuando uno les dice a las partes que no hace falta la firma y ve que hay cierta desconfianza, sobre todo de los mediados, puede proponerle algún otro tipo de seguridad, como es imprimir las actas y tomarle la firma. Pero el mediador tiene la 520 de su lado, que dice no hace falta firma, con lo cual quédate tranquilo que estás bien. Listo, perfecto. Con respecto a lo que venía diciendo, este sistema sin firmas, en la mayoría de los casos no hubo problema, porque como en la mayoría de las mediaciones se cierran sin acuerdo, rápidamente los juzgados dijeron listo, sin acuerdo, habilitaban la instancia judicial. Ustedes saben que desgraciadamente los jueces, con que vean algún papelito que se parece al acta, ya cumplió, listo.
no se fijan mucho que digamos, entonces no hubo problemas ahí. No sé qué pasará con el balance, vamos a tener que hacerlo de acá a un tiempo, cuando muchos de esos acuerdos en donde no se insertó firma alguna, se incumplan y vaya el abogado a querer ejecutarlo. Vamos a ver ahí qué opinan los jueces. Ustedes saben que muchas veces los jueces ven las cosas con una óptica totalmente distinta a la nuestra. Ya lo hemos visto con el caso, el fallo de Montenegro. Nosotros pensamos y razonamos la mediación y nuestra praxis desde la normativa de mediación, que después lo vamos a ver cuando veamos honorarios, y los jueces hacen al revés. Si hablamos de presente de consentimiento, es decir, cómo presta conformidad al acto o a un acuerdo un mediado. ¿Uno qué hace como mediador? La 520, listo. Ahora, cuando lo ve el juez, lo que va a hacer primero es ver el Código Civil y Comercial, que es el que regula la presentación del consentimiento. Y después va a ver la 520. O a lo mejor nunca ve la 520, porque lo cierto es que por ahí los jueces conocen la normativa nuestra hasta ahí. De hecho, me lo han dicho jueces y jueces buenos dentro de todo, que me han dicho, toda esta catarata de decretos la conocen ustedes nada más, nosotros la vemos una vez cada tanto. Entonces, es razonable pensar que un juez va a arrancar por donde corresponde, que es el Código Civil y Comercial, y está bueno que nosotros, aún cuando estemos cubiertos con la 520, sepamos qué es lo que dice el Código, al menos para darle tranquilidad a las partes en ese momento. Después vamos a verlo cuando hagamos los honorarios. Algo que también dio mucho que hablar, porque es otra de las cosas que la normativa no resuelve, es qué pasa cuando yo le mando el acta a las partes por mail, que recuerden siempre enviarle el acta a todos, al mediado y a su patrocinante. Eso me quedó pendiente cuando hablábamos de facilitarle las cosas a un requerente o requerido y que va al estudio de su abogado. Guarda con eso, porque a veces se conecta el requerido del estudio de su abogado y nunca tenemos un contacto directo con el requerido. Solo tenemos el mail del abogado, el WhatsApp del abogado, y el requerido nunca apareció. Pasa lo mismo con el requirente. A veces el requirente se conecta de su abogado con el Zoom de su abogado, no tenemos un mail, la conformidad la dio el abogado, no su cliente, y los honorarios tiene que pagarlo el cliente, no el abogado. Con lo cual, tipo, te puede decir, nunca di consentimiento. Pero bueno, eso después lo vamos a ver. Tema que quedó en el aire en la resolución. ¿Qué pasa cuando yo le envío el mail a todas las partes y la normativa dice me tiene que dar conformidad? Y si no me da conformidad, o si no dice nada, bueno, sabe que no se les ocurrió a estos muchachos prever que alguien capaz que no te da conformidad. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Empezar a rebuscar en el tacho de las soluciones de la normativa, por analogía, por esto, por sentido común, a ver cómo resolvemos. Puede pasar que no nos den la conformidad y nos digan por qué no nos dan la conformidad. O sea, habrá que ver cuál es el motivo que tiene la parte para decir que no. A lo mejor pueden formular alguna objeción. Por lo general son nimiedades, algún dato mal copiado, número de matrícula, número de documento, alguien que no está de acuerdo con tal o cual palabra. Muchas veces pasa que las partes quieren que cerramos sin acuerdo y que incluyamos algo que se dijo ahí o una propuesta que se hizo. Y ustedes saben que no podemos por el tema de confidencialidad. Por lo general, las objeciones son cosas mínimas, salvo el tema de honorarios. Pero en cualquier caso, si podemos, corregimos y volvemos a reenviar a todos. Si aún corrigiendo no nos quieren dar la conformidad, nos siguen diciendo que no, habrá que ver si es algo no tan importante, podemos sugerirle que nos dé la conformidad con la disidencia puntual, es decir, que no dé la conformidad, haciendo salvedad de que tal punto no lo consiente. Puede ser el tema de honorarios que se da, nos dan la conformidad del acta, pero dicen que no consienten la tal estimación de honorarios. Sería posible, para poder cerrar al menos. Ahora, si no nos dan la conformidad de ninguna manera, el mediador tiene que cerrar igual. Del mismo modo, cuando no te responden nada, que ese es otro de los casos que suele darse, que a veces te lo usan para dilatar un poco. Vos le mandás el mail y no te responden nada. ¿Qué hacemos? Dejamos en el aire esperando. Entonces, la normativa no dice nada. Yo lo que se me ocurrió, hizo una idea mía que lo puse en el libro,
pero me pueden decir, no, para mí está mal y no lo hago, es recurrir al artículo 22 de la ley, la 3651, que es el caso de la negativa a firmar el acta en la presencial. Si ustedes lo buscan, dice algo así como que la negativa a firmar el acta no obsta a la validez de la misma siempre que el mediador deje constancia de lo que pasó. Entonces el mediador, en su carácter de fedatario, da garantía suficiente de que la reunión, de que el acta refleja lo que pasó en la reunión y la ausencia de una o varias firmas, o en este caso la ausencia de la conformidad por mail, no va a afectar su validez siempre y cuando el mediador exprese eso. ¿Nosotros qué hacíamos nosotros? Estuvo presente tal persona, no quiso firmar, dijo esto y dejábamos constancia en el acta en observaciones, a veces incluso manuscrito. Entonces acá podríamos hacer lo mismo, dejar constancia en el acta que se le envió el mail oportunamente y que tal persona no lo respondió o que tal persona tuvo tal objeción y por eso no firmó, para buscarle una vuelta y poder cerrar el procedimiento. Ahí el mediador dará fe de que fueron tales las circunstancias. Pero ojo, que ese dar fe del artículo 22 tiene que usarse con carácter restrictivo. Un poco por lo que yo decía antes. Este carácter de fedatario del mediador, director del proceso, eso es algo más nuestro que del tribunal. Cuando vamos al tribu, esas banderitas no nos llevan a ningún lado, digamos. Los jueces no lo toman muy en serio, esto de que el mediador dirige todo, de que da fe de todo, de que es la informalidad. Entonces seamos cuidadosos, después lo vamos a ver con temas horarios. ¿Por qué decía que hay que usarlo con carácter restrictivo? Porque no podría el mediador dar fe de que alguna de las partes, por ejemplo, desistió de algún requerido. Siempre que alguna de las partes comprometa algún derecho, o renuncie a algún derecho, o pierda algo, el mediador no puede dar fe de eso. Entonces, yo creo que el caso del artículo 22, perdón, que es la falta de voluntad de firmar el acta en la presencial trasladada a la no presencial, se aplica al caso que se cierre sin acuerdo y no haya ningún compromiso de derecho, es decir, que nadie renuncia a nada, que nadie se comprometa a nada. Porque fíjense que así como en la ley está el artículo 22 que habla de la falta de firma, después dice el 20 o antes el 20 que en caso de acuerdo total o parcial, las actas serán firmadas por todos. Es decir, que si hay acuerdo, tiene que firmarse o tiene que darse la conformidad por mail. No puede el mediador como fedatario suplir la falta de firma en un acuerdo. Porque aparte, si yo mando el acuerdo por mail y la parte no me da la conformidad, es una clara voluntad de que no quiere ese acuerdo. Entonces, repito, si la parte no me dice nada, silencio, o me cuestiona cosas y nunca me da la conformidad, yo las cambio y no me da el ok, la podría cerrar por imperio del artículo 22 de la ley, que dice que la falta de alguna firma no obsta a la validez del acta, siempre y cuando no haya acuerdo. Si hay acuerdo, como el artículo 20 exige la firma, nosotros tenemos que exigir el consentimiento dado por la forma que la 520 lo preceptúa, que es por mail. Me quedó un puntito por ahí. Marcos, ahí están diciendo que, por ejemplo, están cerrando algunas con acuerdo y el acuerdo expresado a través de WhatsApp. Si eso sería válido, desde tu punto de vista. Si la conformidad está a través de WhatsApp. Sí, lo que pasa es que, a ver, ¿cuál es el problema con todo esto? Es después vincular ese WhatsApp y ese mail a la persona. Porque como todas las cosas funcionan bien, mientras no hay nadie con un cachito de mala voluntad. Ahora, pues nosotros estamos recibiendo confirmaciones por mail y por WhatsApp de líneas de mail y cuentas de mail y líneas de WhatsApp que no tenemos a ciencia cierta constancia de que no tenemos forma de relacionar ese mail o ese WhatsApp fidedignamente a la persona. Entonces si la normativa me dice por mail, trataría de hacerlo por mail. Hacerlo por WhatsApp, si es sin acuerdo, sí. Ahora, acuerdos cuya conformidad está expresada por WhatsApp, yo trataría que no. No digo que no sea válido, porque ustedes saben que ahora con esta cuestión de que está todo tan flexibilizado,
que por ahí los jueces dicen, sí, bueno, entonces de tiempo aceptemos todo. Pero la verdad que yo no me sentiría seguro con conformidades expresadas por WhatsApp. Aparte porque los mensajes de WhatsApp por ahí se pierden, si no los tenés respaldados por ahí, entonces me parece que no estoy tan convencido. En lo posible, hagámoslo por mail. Si está hecho por WhatsApp, quizás haya jueces que entiendan que está bien, quizás haya jueces que no entiendan que está bien. Yo, por ejemplo, que el tema de WhatsApp estuve viendo más que nada las notificaciones por WhatsApp. Y muchos fallos han tomado por buenas comunicaciones a líneas de teléfono que la propia parte ha denunciado anteriormente. Por ejemplo, si yo en un expediente conexo, hablamos de tema judicial, si en un expediente conexo denuncié un teléfono y después me notifican a ese teléfono en una mediación, si querés, de otra cosa relacionada, los jueces lo dieron por bueno. Ahora, notificar cosas por WhatsApp a un mail, a un WhatsApp que yo en ningún lado declaré que es mío, yo le doy un poco más inseguro. Así que en lo posible, más si es con acuerdo, tratemos de quedarnos en ese caso en lo que la ley nos indica. Nos queda un caso que, ya creo que más o menos lo expliqué, que es cuando no te responden nada, que uno envía el acta, no te responden, envía el acta, no te responden. Lo que podemos hacer también es enviamos el acta una vez, no te dicen nada. A los 2 días podemos enviar el acta de nuevo, transcribiéndole que en caso de silencio, el mediador, en uso de las facultades que le da el artículo 22 de la ley, y su rol de, si quieren, de fedatario, va a cerrar el procedimiento hasta le podemos transcribir el artículo. Entonces nos quedaría bastante prolijito y no nos agarran de tontos haciéndonos esperar ni tampoco al requirente. De todos modos, chicos, esto es algo que se me ocurrió a mí leyendo la normativa y que está explicado en el libro. Si ustedes me dicen, no, tengo una solución mejor o me parece que eso no me cierra, están en todo su derecho porque la normativa no nos dice nada, como en muchas otras cuestiones. Así que lo dejo a ese criterio de ustedes. A ese tipo de charlas sirven porque aparece alguien que me dice, mira, yo hago esta otra cosa y está mucho mejor de lo que yo pensé. Entonces hay como un intercambio y nos nutre todos. ¿Sí? Bueno, acá entre todos construimos lo que te decía, o sea que nadie tiene la verdad absoluta acá, porque en realidad la ley hay una interpretación, para seguir obviamente, pero bueno, estamos todos tratando de hacer lo mejor posible, siempre cubriendo nuestra responsabilidad, que es lo primordial, me parece. Yo creo que, perdón, Lole, yo creo que como mediadores tenemos un par de principios que cumplir. Primero, tratar de buscarle la vuelta y siempre hacer las cosas en favor de posibilitar la mediación. Pero segundo, estar al respeto de la legalidad. Con la siguiente dicotomía, tenés un principio que va a favorecer la flexibilidad y lo no reglado, digamos, la informalidad. Y el otro, que si vos querés respetar la normativa, te va a encorsetar. Ahora, el principio que de última, que por no respetarlo nos pueden sancionar, es el último. O sea, nadie te va a premiar por hacer una gauchada y recibir la conformidad por señales de humo. Entonces, por ahí te dicen a alguien, sí, muy bien mediador, pero hasta ahí. En cambio, si nosotros por querer propender a la mediación y darle la chance a las partes de que se encuentren de otro modo y que lleguen a un acuerdo, a lo mejor nos corremos un poco la normativa, y si alguien después dice, sí, todo muy lindo, pero usted acá falló en esto, no respetó tal normativa, a lo mejor nos comemos una sanción por ese lado. Me parece que es, aunque uno tenga ganas de mediar, ganas de llegar a un acuerdo, obvio que es feo hacer 5 reuniones online y que después se pinche porque alguien me dice, yo así no te doy la conformidad porque no me gusta. Pero de última es preferible que se nos pinche una mediación y no comernos una sanción por haber permitido un acuerdo por un canal que la ley no me establecía. Menos esa es mi idea. Sí, es la realidad, o sea, por eso tenemos el marco de la ley como para respetarlo, pero no es ni un extremo ni al otro, porque está en juego nuestra responsabilidad profesional, así que es como decís vos, es ahí en el medio, pero por eso está bueno que todos podamos construir, que tiene una idea mejor para apuntar, está bueno porque todo nos sirve, porque estamos todos construyendo en esta etapa.
Bueno, acá por ejemplo hay una idea, Mariela Jaruf dice, ¿qué pasa si se lee el acta en la reunión virtual compartiendo la pantalla por Zoom y las partes esperan su consentimiento en la reunión virtual? ¿Es válido o si tengo que pedir actas por mail? O sea, eso de compartir la pantalla y que dé el consentimiento. Y después había otra de las chicas que era la doctora Vano que preguntaba en cuanto a ver si es que pasaba, si podían filmar cuando hay un acuerdo y que se someten a ese acuerdo, si se podía firmar esa parte y se chocaba con el tema de la confidencialidad. O sea, ¿a qué principio por ahí darle validez? O sea, ¿qué juega en ese caso? Bueno, ahí con respecto a esto último, cuando haces un acuerdo, ya la confidencialidad de alguna manera termina, porque ese acuerdo después vos te lo llevás. Entonces, si yo ese acuerdo puedo dárselo escrito, también se lo puedo dar filmado. Lo que pasa es que ahí hay un tema, que es lo que yo vengo diciendo siempre. Guarda con esto del principio de que somos fedatarios, porque yo te podría decir, a ver, ojo que hay mediadores que hacen esto, y respondo también a otra pregunta, hay mediadores que toman esta solución que está incluida en este proyecto de ley, que yo les decía, que leen el acuerdo y las partes a viva voz dan el consentimiento. Está bien, todo bárbaro, pero después, si ese acuerdo no se cumple, un juez va a entender que ese video que yo tengo vale, porque el mediador, uno puede decir, si uno lee la normativa, dice si el mediador es fedatario, pero para los jueces esto no es tan así. Entonces, algo que funciona dentro del sistema de mediación, por ahí en el tribunal es cuestionable o discutible. La verdad que yo, repito, si tengo una solución dada por la normativa, me quedo con esa solución por una cuestión de cubrirme la cola, digamos, perdón que lo diga así. Porque si yo hago, repito, por buena voluntad, porque creo que es una posibilidad de que las partes logren el acuerdo, tomo la conformidad por otro canal y después resulta que alguien me dice, no, doctor, no va. Un juez me dice, esto no expresa verazmente el consentimiento, no vale, me meto en un berenjenal yo. Entonces, me parece que no es tan complejo mandar un mail y que te lo respondan. Nos queda grabado ahí, no se pierde. Yo en ese sentido sería restrictivo a la hora de estirar la normativa, sobre todo cuando hablamos de un acuerdo donde hay gente que va a comprometer muchos derechos. Cuando es sin acuerdo, háganlo como quieran porque nadie les va a controlar nada. Así den la conformidad con señales de humo. Ahora, si hay un acuerdo, me parece que quedémonos en lo sencillito. Pero bueno, es una idea mía. Si alguien me dice, no, yo lo hago así y me funciona, perfecto. Paso a los últimos temitas que son los que creo que todos quieren escuchar, que son temas honorarios, gastos y multa. Sí, está bien porque son 6:20, Marcos. Dale. Primero, dos palabritas con respecto a los gastos. Te dicen algunos abogados, no te pago el 010 use porque es virtual, no pagas sala. Bueno, no, eso yo creo que ya lo tenemos claro. El 010 use no es para sala, es un gasto administrativo y se cobra siempre, sea virtual, presencial, gratuita, rentada, se cobra siempre. También no se olviden de que en familia tenemos, a partir de la cuarta reunión, ese 010 use extra, que cobramos por reunión, es decir, a partir de la cuarta, otro 010 use de gasto, sea virtual, sea presencial, sea rentado, sea gratuita, porque como es gasto, también se puede cobrar en la gratuita. Después, si alguien dice, yo no cobro gastos, ni estos de la cuarta reunión, ni los primeros en una gratuita, porque entiendo que el requirente no tiene bla, 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 está en todo su derecho, pero para mí tendría que al menos decirle a la parte que no lo cobra por una gentileza propia, porque si no después los que lo queremos cobrar le dicen, no, fulano no me cobró. Pero bueno, solamente eso respecto de gastos. Pasamos a honorarios, que hay unas cuantas cosas para decir. La 520 en principio no da ninguna pauta sobre los honorarios, con lo cual regiría la normativa general. Solo habla de que los pagos estarán por transferencia electrónica, bancaria. No tiene ningún sentido que lo diga, porque, a ver, esto ya se venía haciendo antes, muchas veces, y es una norma totalmente supletoria, porque, a ver, si yo, por más que la ley diga que la normativa, la 520 diga que me pagás por transferencia, si me pagás en efectivo, que no vale, me pagás con un cheque, no vale, me pagás con Bitcoin, no vale. Bueno, a ver,
se olvidaron de resolver 200.000 cuestiones, pero se le ocurrió poner que se pagaba por transferencia. Sabés que le pareció que quedaba lindo, pusieron esto, listo. No tiene ningún sentido, pues se puede pagar de cualquier manera, como cualquiera lo entendería, menos los que hicieron la resolución. Y también ratifica la resolución el derecho de retención de acta, en este caso una especie de retención digital, que implica no dar el acta hasta tanto nos paguen. Derecho de retención que siempre plantea injusticias porque uno retiene todos los ejemplares, en este caso no le manda el acta a nadie, ni siquiera al que no está obligado al pago. Entonces se dan casos injustos, como por ejemplo, no sé, un tema de una cuota alimentaria, por ejemplo. La mamá le reclama la cuota al papá, perdón, pongo estos roles, pero es lo más usual. El papá dice, listo, va a la mediación, llega a un acuerdo, se obliga a pagar cuota alimentaria y, como es usual, los honorarios del mediador. Después el papá no paga nada, ni la cuota ni los honorarios. El mediador retiene. Entonces la madre sigue sin cobrar la cuota y no tiene el acta para reclamar o intentar homologarla porque el otro no paga los honorarios. Se da igual cuando hay objeto incorporado por cada uno. Hasta miren este caso, un caso de cuota alimentaria gratuita. Y el padre pide incorporar visitas. El padre no tiene gratuidad, entonces tiene que pagarme los 3 use, y la madre, como es gratuita, nada, si no hubiera acuerdo. Y el mediador podría retener el acta, aun cuando la otra parte no tenga que pagar nada. O incluso aunque hubiera pagado, también le retiene el acta al que pagó porque hay otro que no pagó. Entonces es siempre injusto el tema en esos casos, el tema de retención, más allá de que la normativa lo avala al mediador, retenerle las actas a alguien que no tiene obligación de pagarte es discutible. Pero bueno, dejemos eso de lado, que es más de normativa general y no de la no presencial. Otro de los temas que nos agarramos la cabeza cuando salió la 520 y que tenía que ver con esto de la conformidad por mail, era la incertidumbre, de decir cómo corno vamos a cobrar todas estas mediaciones con un acta sin firma. Ese acta en formato digital, sin intervención alguna del obligado al pago, ¿vale? ¿Tiene valor ejecutivo? Como ustedes ya recontra sabrán, en el fallo Montenegro se estableció que el acta, para tener valor ejecutivo, tenía que estar con la regulación consentida o acordada por el obligado al pago. Entonces acá, donde tenemos un acta en PDF, sin la intervención de nadie, salvo que alguno tenga firma digital, que por lo general el obligado al pago no lo tiene, va a tener valor. Entonces alguien dice, bueno, sí, el acta vale porque lo dice la resolución. Lo dice la resolución, entonces vale. Bueno, volvemos a lo que decíamos antes. Los jueces, cuando van a ver esto, no arrancan por la resolución. Así como está en el fallo Montenegro, donde, como todos los mediadores, el mediador Montenegro se equivocó porque fue a pedir cobrar unos honorarios leyendo solo la ley de mediación y los decretos, algo que cualquiera hubiera hecho, y el juez le dijo, no, la ley de mediación dice esto, pero tenés todo un ordenamiento en el cual la ley de mediación tiene que encajar. Si esa mediación no encaja, ley de mediación no encaja en todo el ordenamiento, sería inconstitucional. O sea que yo, para ejecutar un acta, tengo que ver lo que dice todo el ordenamiento, no la ley de mediación. Y acá pasa lo mismo. Por más que la 520 diga que el acta vale sin firma, cuando se lo llevamos al juez, el juez va a ver el código, los principios del derecho, y por último va a ver la resolución, que es una normativa totalmente de tercer o cuarto orden. ¿Qué otro elemento tenemos? A ver, el carácter de fedatario, ¿no? Que uno puede decir, listo, sí, está en blanco el acta, porque es un PDF, pero yo como fedatario doy fe del contenido. ¿Ustedes se imaginan, siendo sinceros, yendo a un juez, yendo a ejecutar el acta, y el juez te dice, doctor, pero el acta que usted me manda es un archivo PDF que lo hizo usted? Dice, sí, pero yo soy fedatario, acá está, en la papeleta, la ley me lo dice, y yo le doy fe, su señoría, de que esta persona sabía que me tenía que pagar, sabía que eran 3 use, sabía mi cuenta, todo. Yo le doy fe. Ni hablar el voleo que nos dio su señoría. Entonces, a veces esto de ser fedatario, de que la normativa de la 520 lo dice, de la informalidad y demás, seamos cuidadosos cuando vamos a sede judicial y nos basamos en esto. Tenemos que ir primero a la normativa general,
que es la que juega, a ver, veamos el Código Civil y Comercial, a ver si el código nos avala esta forma de dar el consentimiento por mail. Y después, si tenemos una buena base normativa, metamos la 520. Pero no fundemos un derecho cuando vamos a litigar en una normativa de quinto orden que encima tampoco podría arreglar cuestiones de expresión del consentimiento si fuera en contra del Código Civil, que es la norma apta para hacerlo. Pero bueno, más allá de todo esto, tenemos una buena noticia, que si uno lee el Código Civil, hay algunos artículos que avalan lo que la 520 intenta decir, por ejemplo el 262, que dice que los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Ahí adentro podemos meter los mails. También ya nuestra normativa se equipara prácticamente la expresión en un medio digital, en un medio escrito o físico. También hay otro artículo que no recuerdo ahora que le da fuerza a una práctica cuando es la de uso común, y como acá es de uso común, que la conformidad se dé por mail. Creo que con todo esto, entiendo que estarían los elementos para decir que ese PDF, con todos estos otros elementos, la conformidad por mail y demás, y lo que dice la 520, los usos y costumbres, los 62, tenemos un cuerpo para decir, vamos a cobrar con esto y no estamos en el aire como el pobre Montenegro. Ahora, ¿qué le presento al juez? Porque le mando el PDF, le subo el PDF al CIFE, y no, solito no. Bueno, tengo los mails, ¿qué hago? Hago una captura de pantalla, lo paso a PDF y lo mando. ¿Esa captura de pantalla sirve? ¿Hace fe en el tribunal? Porque, le repito, esto del carácter fedatario sirve para algunas cosas, no para dar fe de algo que me sirve a mí contra la otra parte. Si yo pretendo fundar una ejecución en mi carácter de fedatario, claro, voy a dar fe de todo lo que me conviene a mí. No resiste el menor análisis. Entonces, ¿qué hago? ¿Le mando solo esa captura de pantalla? ¿Sirve? ¿Hace falta, no sé, que un escribano me constate que esa captura de pantalla es igual, es copia fiel del mail que me llegó? ¿Tengo que remitir un oficio, no sé, a Yahoo? Todas preguntas que no tenemos respuesta, al menos hasta ahora. ¿Qué pasa si el obligado al pago me desconoce el mail? Acuérdense que siempre la conformidad de los mails de los dos, del abogado y de la parte. Pero ¿qué pasa si me desconoce el mail? Me dice, no es mi mail. ¿Yo cómo pruebo que ese mail es de él? Si solamente tengo 2 mails que aparecieron de esa cuenta. Distinto es si fueron el mail de una aseguradora, a lo mejor, qué sé yo, o el de un abogado que trabaja por una aseguradora, donde podemos constatar que tengo que oficiar a Google a ver si ese mail lo abrió él y si el mail lo abrió a nombre de otra persona. O sea, es muy endeble todo esto. Por eso me preocupa, sobre todo, que querramos resolver todo esto con tanta incertidumbre, solo fundándonos en que la 520 lo dice y que soy fedatario. Vuelvo a lo que decía antes, cuando Montenegro fue a ejecutar ese crédito, fundándose en la 520, todos pensábamos que estaba bien, que claro, si la ley lo decía, y para todos nosotros cuando alguien no te firmaba el acta, vos ponías la cantidad de IUs que decía de la tablita, y estaba ya listo, digamos que cualquiera se hubiera equivocado como se equivocó Montenegro. Apareció la Cámara y le dijo, no, señor, está equivocado, y por más que uno esté quizás enojado con ese fallo, lo cierto es que es bastante razonable. Entonces, siempre que nosotros vayamos a litigar por honorarios o por cualquier cosa que vayamos a litigar a sede judicial, tenemos que sacarnos el chip de peor de la cabeza, porque nosotros vamos con que la normativa dice tal cosa y tenemos que pensar que es una normativa subalterna como una resolución, que a veces puede estar en contra de algo o puede regular algo que no es su órbita para regular. Porque la presión de consentimiento no lo regula una resolución de la subsecretaría, la regula a nivel nacional el Código Civil u otra ley. Entonces tratemos de pensar con la cabeza de los jueces. Pensemos qué van a ver primero los jueces, mi carácter de fedatario o el Código Civil. Entonces, vayamos un poquito más armados. Más allá de que en el libro hay alguna que otra cuestión más sobre el tema, la verdad que yo en esto tengo más preguntas que respuestas, con lo cual espero que prontamente alguien me saque un fallo y digamos, bueno, a ver qué opinan los jueces de esto. Y finalmente, porque estamos muy sobre la hora, 2 palabritas del tema de la multa. La 520 no dice nada, por lo cual rigen las normas generales, y vamos a tener ausencia en una virtual en 2 casos. Perdón, trato de resumir un poquito.
en dos casos. Un caso que es el que menos se da, pero el más fácil, es cuando yo le mando la cédula para mediar online, me dicen que sí y no se conectan después. Entonces, en ese caso, no se conectó a ninguna de las dos reuniones. Yo tengo la cédula enviada diciéndole que si no viene, tiene la multa, la conformidad y después no me compareció, está ausente, tiene la multa. El segundo caso, que es el más habitual, pero más complejo a su vez, es cuando yo le mando la cédula y no me responde nada, que es el caso del silencio que hablábamos antes. Es cierto que la interpretación que hicimos es tenerlo por ausente, pero no nos olvidemos que la ley, la 520, dice que para que se haga la mediación hace falta que él me dé la conformidad. Si no me da la conformidad, la mediación no podría haberse hecho, y si no se hizo, no puede estar ausente. Entonces, una cosa es que lo tengamos por ausente para poder seguir la mediación o para darle el acta, para habilitarle la vía judicial al requirente, y otra para que le apliquemos una multa. No es lo mismo tenerlo por ausente que esté ausente. Y tampoco nos podemos olvidar de que acá, en otras jurisdicciones, por ejemplo, en Buenos Aires, en Capital, el mediador lo que hace es simplemente, ante un caso de ausencia, informarle a lo que sería la agenda de ellos que tal persona estuvo ausente. Entonces ellos agarran, le mandan una citación, el ausente tiene un plazo para responder, y si no responde o las defensas que da no son muy convincentes, la agenda de Buenos Aires o de provincia o de Cava le aplica la multa y ejecuta y se cobran ellos. Acá hace todo el mediador. El mediador manda la notificación, que incluso puede ser la personal, y dar fe de que fue y notificó. Constata la ausencia, le aplica la multa y la cobra. Todo eso, solito, sin que intervenga ningún tercero objetivo, digamos, imparcial, porque cuando vamos a hacer judicial vamos a ejecutar la multa, no a ver si corresponde o no. Y el juez no debería entrar a discutir si hay ausencias justificadas, si corresponde a la multa. El juez tiene que ver si los elementos que yo le llevo son válidos para ejecutar, no juzgar en un juicio declarativo esa multa, pues estamos en un ejecutivo. Que después tengamos algún juez muy innovador, vieron cómo están ahora con el ejecutivo, que le buscan ahí, que todos quieren hacer sentencias novedosas, capaz que te dicen, bueno, no corresponde la multa, pero técnicamente el juez tiene que ver si el instrumento que yo llevo es ejecutable, no es ver el hecho en sí. Entonces, es todo un procedimiento un poco turbio que roza lo constitucional, porque tenés un tercero al cual yo lo notifico, yo digo que está ausente, yo le aplico la multa y yo lo ejecuto. Entonces, ahí es muy discutible. Entonces, me parece que tenemos que ser bastante cuidadosos cuando aplicamos la multa, más en estos casos y más en tiempo de pandemia. Yo creo particularmente que en el caso del requerido, que no me dice nada, no dice ni que sí ni que no a la mediación, y que yo lo tengo por ausente para seguir, en ese caso yo no la aplicaría. Ahora, todo esto, como todo lo que dije en la charla, es un desarrollo mío, justamente porque la 520 dice dos cosas e ignora 700 cosas. Entonces, si alguien me dice, no, acá figura como ausente en el acta, yo lo ejecuto, están todos su derecho, vayan para adelante. Me parece a mí que tenemos que ser un poquito más prudentes, pero quien opine otra cosa está naturalmente a derecho y podrá justificar la multa. Me quedan un par de temas más, pero estamos muy sobre la hora, así que no sé si quieren abrir una rueda de preguntas cortita o ya estaríamos cerrando. Lole. Mira, Marcos, ahí hay un par de preguntas. La última que habla Liliana Boccoli está relacionada con lo que estábamos hablando, no sé si la podés leer. Entonces, ¿qué causas invoca para cerrar una mediación virtual donde ninguna de las partes prestó su conformidad o la prestaron, pero no se conectaron? Eso es con lo que estábamos diciendo. Y después, bueno, hay algo más que Esteban preguntó con respecto a la exigencia que tiene el mediador de exigir el cumplimiento del pago de la boleta de mediación. Él dice qué medida tomar para poder exigir este cumplimiento, e incluso cuando tenemos que exigírselo al requerido. Eso con respecto al tema de boleta. Con respecto al tema de boleta, a ver, yo jamás exigí ninguna boleta. Me parece que nosotros no tenemos por qué ser agente de retención de las cajas, que se calienten las cajas. Más allá de eso, si uno quiere ser estricto, en la normativa dice que si el abogado no nos acompaña a la boleta, lo tenemos que tener, no podemos cerrar la mediación si no nos acompaña la boleta. Se la podemos pedir para la próxima, y si la próxima no la trae,
técnicamente esa parte está sin patrocinante, con lo cual estaría ausente. Pero a mí me parece terrible en una mediación donde hemos logrado que nos des la conformidad de que las partes, porque ustedes piensen que yo se lo pido para la próxima reunión, hago una reunión, las partes están ahí, hay todo un desgaste, notificaciones y demás, y no voy a valorar todo eso, todo lo que las partes pueden haber trabajado, porque no me trae la boleta. Yo la verdad que no soy partidario de llevar la boleta, de pedirle la boleta, el que me la acompaña lo tomo y el que no, ni se la pido. Pero bueno, esa es, como siempre digo, una idea mía. Si alguien dice yo acato la normativa y la pido, tendrá que pedírsela para la próxima o llegar al extremo de tenerlo por ausente al patrocinante, lo cual me parece una barbaridad, pero la normativa dice eso. Y no sé cuál era la anterior, Lole, que me perdí. No, está bien, incluso lo que está diciendo acá, Carlos está acotando qué es lo que hace, o sea, dejar la constancia de que el mediador la solicitó a la boleta, como para un poco cubrirse de responsabilidad. Pues bueno, si la parte de la también. Si no lo dejas en observaciones, que se las pediste. Perfecto, perfecto. Y después, como creo que decía, ¿cómo hacemos para cerrar una mediación donde no se conecta nadie? Una cosa así decía. Sí, decía por acá arriba, a ver, no encuentro la pregunta ahora. No la encuentro yo, pero bueno, a ver. Acá. Ninguna de las partes prestó conformidad o la prestaron pero no se conectaron. Si ninguna de las partes prestó conformidad, el problema es el requirente, porque el requerido ya sabemos cómo resolvemos. Si el requirente no me prestó conformidad, yo lo que hago es hablar con el abogado y decirle, miren, si no presta conformidad, yo tengo que cerrar con el acta por ausencia de ustedes. Y ese acta técnicamente, más allá que después la otra lo hablábamos, técnicamente no debería servirle para litigar, con lo cual no entiendo cuál sería la razón por la cual el requirente no presta conformidad. Si el requirente no presta conformidad, tendré que esperar hasta que preste conformidad, y si no me la presta, la cerraré por decisión propia ante la falta de conformidad. Me parece que no sé si se ha dado ese caso, porque no tiene mucho sentido que un abogado, que ya medianamente conocen cómo es la operatoria, pida una mediación, pague los gastos y no preste conformidad. Me parece muy extraño. Ahora, si se diera, yo trataría de ultimar las posibilidades para que me diera la conformidad, proponerle una modalidad mixta, y si no me da la conformidad, yo la cierro por decisión propia, manifestando que no tengo conformidad ni siquiera del requirente. Pero repito, me parece un caso medio extraño que se dé. Bien, ahí está viendo el chat, otra cosa creo que no queda, no sé si alguien más quiere preguntar algo de manera escrita o quiere, bueno, activar los micrófonos y preguntarles a Marcos. Yo igual, un poco también para dar como un cierre, más allá de agradecerle a todos por la presencia y a Lole y a Marisa, les pido que si cualquiera de ustedes tienen van a sede judicial y tienen alguna respuesta de los jueces en base a todo lo que charlamos, o tienen noticias de algún fallo, que por favor lo compartan, porque como estamos tan desprotegidos con una normativa que es tan precaria, y desgraciadamente nuestro trabajo rara vez llega al tribunal. En provincia de Buenos Aires, en capital, como los honorarios del mediador mayormente se cuantifican en sede judicial, hay mucha casuística, hay muchos incidentes, hay mucha cosa chiquita que se decide en el tribunal. Entonces, los jueces sientan jurisprudencia, se expresan, hacen valoraciones. Acá, por lo general, si uno busca en la base de datos de la Corte, perdón, de la Cámara, en la página de la provincia, y pone mediación, va a encontrar 200 fallos y 199 hablan de si la mediación si es constitucional o no, toda gente quiso zafar de la mediación, pero es muy raro que un tribunal se aboque a discutir y a fundamentar alguna cosa relacionada con nuestro trabajo, sacando el fallo de Montenegro, sacando Dal Pastro y demás. Entonces estaría bueno que cualquiera que tenga, aunque sea de un fallo, no sé, del juzgado comunal del Hortondo, que lo comparta, porque para los demás es importante, sobre todo si son de Rosario mejor, porque son los que por ahí los jueces de las distintas localidades por ahí toman un poco más como espejo. Pero cualquier contribución que se pueda hacer por ese lado, al menos yo agradecido. Sí, creo que todos estamos en la misma posición, más allá que nos gusta escucharte y que nos enriquece saber todo esto que nos está contando, estamos todos iguales. Entonces todo lo que podamos aportar, aunque parezca insignificante, son todas ideas que suman a que todos trabajemos de una manera más organizada y unánime, porque por ahí hay unas cuestiones que lo hacen de una manera, otra de otra, por esto de la flexibilización que permite la ley. Entonces está bueno que podamos ponernos de acuerdo y bueno,
No sé si alguien más quiere decir algo más. Acá hay un montón de agradecimientos. Acá dicen Marcos, te agradecen a todos, están todos contentos con la charla. Así que bueno. Les agradezco a todos y saben que, bueno, quien quiera comprar el libro, estoy a disposición. Y si no, aunque no lo compren, ya saben que me preguntan, ya sea en los grupos, en el chat, siempre, o por privado, en la medida que puedo, respondo a todos. Así que yo también les vuelvo a agradecer a todos por la presencia, a las chicas que organizaron, a las delegaciones. A las delegaciones. Y ojalá podamos encontrarnos pronto presencialmente. Exacto, bueno, gracias a todos por participar. Bueno, especialmente a Rosario, que nos posibilitó el Zoom. Y bueno, la delegación de Cañada, a través del presidente, el doctor Tocali, también muchas gracias. Así que bueno, a todos los que participaron, enormemente agradecida, porque bueno, entre todos, no me canso de repetirlo, pero entre todos estamos construyendo el camino, que todavía nos falta. Que es verdad, hace un año estamos en la situación y nos falta todavía aprender. De unos con otros, así. Así que bueno, gracias a todos.